Buenas, ¿cómo están? Acá me encuentran al lado del limón paraguayo para cosechar unos frutos y hacer confituras de limón paraguayo. El limón paraguayo también es conocido como limón misionero, limón mandarina, lima rampur, entre algunos de sus nombres populares. Su nombre científico es Citrus limonia. Hoy me vine abajo de este arbolito que está, como verán, apestado de frutos, lleno, explota de frutos. Esto es increíble, terrible la cantidad de frutos que hay, como verán. Bueno, vine a cosechar 1 kilo, que es lo que necesito para hacer una receta que me pasaron, que me pareció espectacular. Se trata de confituras de limón paraguayo. Bueno, ahora voy a pasar a cosechar y luego les voy mostrando todo el proceso. Bueno, como verán, acá yo tengo los frutos de limón paraguayo cosechados y lavados. Para esta receta elegí los frutos más pequeños del árbol porque me van a resultar más cómodos. Y cabe aclarar que el que no tiene limón paraguayo disponible al alcance para hacer esta receta puede reemplazar por quinoto, que es más fácil de conseguir. Bueno, ahí continuamos con la receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, mediante una tablita, que acá tengo preparada, vamos a cortar cada uno de los frutos así como les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer tipo anillitos, finitos, con cada uno de los frutos, que como les dije podrían ser quinotos también, ¿eh? Quedan muy bien con quinotos también. Yo porque tengo estos limoncitos acá, están justo en plena época de frutificación. Y hay mucha cantidad. Así que esta es una buena forma de aprovecharlos también. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle las semillitas, ¿ven? Restos de semillas, las que están cortadas o enteras. Le sacamos todas las semillas y hacemos esto con cada uno de los frutos. Luego, cuando tenemos ya todos los frutos cortados y limpios, ahí recién vamos a pesar y vamos a hacer la proporción de por 1 kilo de fruta, medio kilo de azúcar. Con esa proporción es el azúcar justo para este preparado. Continuamos. Listo, ya tenemos el limón paraguayo cortado y limpio sin semillas. Ahí lo pesé y me dio justo 1 kilo. Así que a esto le voy a agregar ahora medio kilo de azúcar. Pasar a ponerle bien todo el azúcar encima del limón paraguayo, de los frutitos. Listo, ahí tenemos medio kilo de azúcar. A esto ahora le vamos a agregar el jugo de una naranja. Muy bien, ahí tenemos ya completo el proceso. Ahora lo que voy a hacer es tapar el recipiente con papel film. Listo, ya tapé el recipiente con papel film, así que ahora voy a dejar unas buenas horas para que el azúcar empiece a hacer su magia y el limón empiece a largar su jugo. Esto en unas horas va a quedar buenísimo y ahí continuamos con la preparación. Bueno, listo, miren cómo ha quedado el limoncito paraguayo luego de haber estado reposando junto al azúcar unas horas. Esto es lo que quería lograr. Ahora vamos a pasar a la cocina. Bueno, ahora venimos a la cocina. Lo que vamos a hacer es precalentar una olla y una vez que está caliente le agregamos el limón paraguayo con sus jugos y más o menos en una hora venimos a controlar. Bueno, luego de una hora así quedó la confitura de limón paraguayo. Ahora voy a dejar enfriar, voy a servir, a probar y mostrarles. Miren qué pinta que tiene la confitura de limón paraguayo. Qué colorcito y qué brillo que tiene. Esto ya me está llamando a probarlo, así que voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar la confitura de limón paraguayo. Bueno, llegó el momento de probar esta confitura de limón paraguayo. Ahí me serví en la galletita. Luego de haberles mostrado todo el proceso, desde que fui a cosechar la fruta al arbolito y todo el trabajo en la cocina. Llegó el momento de ver el resultado final. Voy a probar y les voy a comentar qué me pareció. Mm, mm, mm. Muy bueno. Mm.
Mm. Un sabor intenso de entrada, un sabor fuerte, muy rico. Si tendría que hacer una reseña breve, les diría que es dulce, amargo y algo ácido. El dulzor lo da el azúcar, ese almíbar que cubría la confitura de limón paraguayo, que le daba el brillo, ese que vieron seguramente cuando lo iba filmando. Eso lo da el azúcar, el dulzor. Bueno, después, amargo al estilo de un pomelo, para que se dé una idea el nivel de amargor que tiene. Muy rico, evidentemente eso se lo debe dar la piel, que como yo siempre consumo este limoncito en jugos, nunca había utilizado la piel, evidentemente ahí debe estar el amargor. Es una piel muy muy fina esta, muy distinta a los limones tradicionales, mucho más fina, esto pulpa después jugo, pero evidentemente debe estar el amargor por ahí. Pero para el que le gusta el pomelo como yo, es un amargor aguantable, rico. Se podría acercar a una mermelada de pomelo fácilmente esto, el sabor, muy rico. Bueno, y en cuanto a la acidez, es una acidez suave. Podría decirse que una vez que probé la mermelada de limón, una característica así, una acidez suave, pero el amargor tapa la acidez. Bueno, amargo y dulce a la vez. Me encantó. Y me da una idea que esto vendría muy bien para mezclar como en algún postre. Por ejemplo, con una crema de leche que es bien dulce. Cuando hacemos la clásica crema de leche en la casa. Y esto daría un contraste impresionante entre el amargor que tiene y el dulzor de la crema de leche. Creo que quedaría un postre espectacular. También me da la idea para hacer en panes o tostadas con algún tipo de crema, de queso untable que le daría suavidad y bajaría el nivel de amargor. Bueno, pues, para mí es bancable, aguantable. Me gusta este nivel de amargor, como un pomelo, ya les digo. Pero hay gente que no, por ahí no le gusta y bueno, tendría formas igual de consumirlo. Está buena esta confitura porque es una vuelta de rosca. Cuando tenés mucha cosecha no sabés qué hacer, más que jugo o no. Voy a pensar otros preparados, pero no hay muchos. Y como es, esto es una vuelta de rosca para hacer otra cosa. La verdad que me gustó la confitura de limón paraguayo, también llamado limón misionero, y tiene varios nombres populares que luego en la descripción se los dejo. El nombre científico es Citrus limonia. Espero que le haya gustado todo el proceso, tanto como a mí probarlo y hacerlo y probarlo ahora, en este momento. Bueno, mi nombre es Pablo Barbadillo, les pido a todos que se suscriban al canal de YouTube, que me da una mano para seguir difundiendo, le pongan me gusta al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y bueno, como siempre agradeciendo el apoyo de todos. Ya me encuentran en las redes sociales por Pablo Barbadillo o Viverito Nativo Ñangapirí, el nombre de nuestro emprendimiento. Bueno, me encuentran en Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.